A la parte turística de Turquía volamos primero desde Egipto, donde hemos vivido durante casi 20 años. Solía estar solo en Estambul y luego pasaba día 2. ¿Cuántas veces tuve que escuchar la comparación? Hoteles turcos y egipcios de sus amigos, descansando allí y allá, y eso finalmente está en marcha. Gracias a la apariencia, vuelos directos entre Furgala y Antalya, podemos ver y apreciar la diferencia. Hotel y Rixos Park, elegidos no por casualidad, se encuentra en el más respetable y caro. Resort Mediterráneo turco, boleto por costo y calidad. Un cruce entre realmente élite de los complejos turcos ultra. Todo incluido y reclamando el estatus de élite. Con el prefijo si no es por Mulmil y uno matiz. Invitados al Parque Rixos. Como huéspedes de otros hoteles de esta cadena puede visitar. Complejo de entretenimiento y parque acuático Tierra de Leyendas. El precio de vivir aquí y en invierno, y en verano significativamente más bajo que, por ejemplo, en el boleto premium de Rixos. Pero más exactamente, luego casi 2 veces esto es así, que están a 5 minutos el uno del otro. Ambos en primera línea. De ambos acordaron la transferencia a Land of Legends. Ambos importaron alcohol, pero hablemos de todo en orden. Empezaré con buenas noticias. Desde marzo de 2024 año, gran piscina principal cerca de la playa climatizada. En temporada de invierno juega un papel crucial al elegir un hotel en Turquía, ya que en la mayoría, incluso el más caro, solo las piscinas cubiertas son cálidas. Ahora sobre el fondo numérico, sin duda reservamos la opción más económica. Habitación estándar con balcón francés y vistas al jardín. Nos instalamos en 2361 en absoluto. Cuando reservas habitaciones similares con un prefijo, sin balcón ni con balcón francés, o economía o run in the house o annex, lo más desagradable no es la ausencia de un balcón en absoluto, o la vista desde la ventana, y el hecho de que el edificio. ¿Dónde se encuentran normalmente estas habitaciones? Construido originalmente no para huéspedes de un hotel caro, y por ejemplo son antiguos o incluso actuales. Convertirse en una casa de alojamiento para el personal, esto también va para Turquía, y Egipto y otros países e incluso Maldivas. En este caso, la habitación es sin duda un invitado, ubicado en los edificios principales del hotel. De recepción y restaurante principal, se puede llegar a la habitación a través de pasillos internos. Sin salir, vista del patio al jardín. Los balcones de las habitaciones contienen secadoras de trajes de baño. En habitaciones sin balcón no están, pero preguntamos en la recepción. Dijo que pueden traer a pedido, sin letreros ni botones. Los avisadores no molestan. Ropa de cama y pisos limpios. Después de los 20 años de vivir en Egipto no tenía preguntas. Quizás los que son más fastidiosos y solían descansar en hoteles de lujo. Solo necesito seguir relajándome en hoteles de lujo y no intentar salvar con la esperanza de un milagro. Nombre Rixos, máquina de café en cápsulas. Como en todas partes, donde nos encontramos con estos en hoteles de diferentes países, el café de esas cápsulas es horrible. Mejor camina hasta el bar del vestíbulo y llévalo allí. Juego de té 1 en 1. Como en los hoteles egipcios de presupuesto medio, Nescafé y Lipton, es decir, para un buen té de nuevo en el bar del vestíbulo. En el minibar jugo de soda, agua mineral y cerveza reabastecidas a diario. Seguro, grande y espacioso. Lo mismo aquí, kit de reparación de ropa y un kit de limpieza de zapatos. Las zapatillas son las más simples. En estos, de la ducha a la cama, por supuesto que alcanzarás, pero hasta 100 en el salón o en la piscina. Ya va a ser incómodo pisotear. Las batas se entregan bajo fianza 50 pieza, incluyendo niños. Sistema de aire acondicionado antiguo. Durante nuestras vacaciones, la temperatura ambiente era cómoda, así que solo se encendió para calentar un par de veces. Calienta la habitación lo suficientemente rápido. Wi-Fi se conecta por número de habitación y rol. La velocidad es excelente en todo momento. Llegamos al hotel temprano en la mañana. Y casi inmediatamente después del desayuno, a eso de las 10, ya estábamos instalados. Y en los Chacals pregunté, ¿es posible entregar el número no a las 12? Y más tarde, y se me permitió quedarme hasta las 14 sin ningún recargo. Eso es una bonificación tan buena, de suministros de baño, toallitas, discos y palitos de algodón, kit de afeitado, lima de uñas, en dispensadores de champú en gel, loción corporal, acondicionador o crema de manos no. Incluso según lo solicitado, las pastas de dientes y el cepillo son puramente teóricos. ¿Quién necesita preguntar? Serán traídos si el mar en invierno es corto. Atrapamos esta opción, pero los que viven aquí todo el año dijeron ¿qué pasó? Y mejor, alguien incluso se las arregla para sumergirse en días soleados. Por supuesto con el Mar Rojo de Egipto. Incluso en la temporada de invierno no se comparan. Pasar a la indudable ventaja de Turquía. Acerca de los hoteles egipcios, esto es nutrición. La entrada a la carta es posible para reservas a partir de 5 noches. Solo visitamos el restaurante principal.
Aquí quédate con hambre. O insatisfecho es simplemente imposible. Carne de ave. Pescado lo que quieras, como quieras cocinado. Y asado y horneado y hervido. En la esquina frita, aros de cebolla, pepitas. Las papas fritas son chips de aire. Excepto que la pasta y los espaguetis eran albóndigas y ravioles. Y también vegetal, guisos de carne pilaf. Repollo guisado, puré de papas. De verdor marcaré portulac frese y gargir. Justo enfrente de la entrada al restaurante. Para el desayuno miel de panalcón. Y mantequilla recién batida. Que casi se había ido, así que esto es marisco. Más exactamente había un pez, incluyendo un gran rojo horneado, sales y un par de veces ensalada con mejillones todo, plato de queso y aceitunas excelentes. En Egipto se puede encontrar algo similar, solo en tiendas sirias. En la mesa de los niños gachas de trigo sarraceno, pechuga de pollo hervida, nuggets de tarro de comida para bebés, yogur y leche dulce, 2 tipos diarios de sopa, desayuno incluido. La mesa de frutas no impresionó a las naranjas, mandarinas y manzanas principalmente. Los dulces son muy diferentes. La hija dijo que todo está delicioso, casi no como eso. Entre el almuerzo y la cena en el buffet frente al lobby del bar, pasteles, hamburguesas, ensaladas y helados. Y esto es una cena tardía o como se llame en el hotel. La sopa nocturna vino específicamente para ver qué comer además de la sopa. Y esos son los bocadillos de ensalada, frutas y dulces, sobre bebidas. Cerveza local embotellada, vino rojo rosado, blanco y champán también producidos localmente. De alcohol importado Martini Gin. Licores de whisky algo se para en barras de vidrieras, y algo no se anuncia. Pero está allí escanear el código QR desde el menú. Y allí puedes ver la lista completa de eso. Lo que está disponible, los jugos son muy sabrosos. Especialmente cereza y albaricoque. Predador de bebidas energéticas en latas. Para los vacacionistas activos. Gran gimnasio en el edificio principal. Hay bicicletas registradas fuera con de los asientos para niños. Cuando hace buen tiempo se puede llegar a las tiendas de la ciudad con farmacias y cafés. Entre los edificios principales y las horquillas Orient Area, pista de tenis. El territorio del hotel es bastante grande y verde. Hay donde y caminar y andar en bicicleta. Y aparentemente en verano hay un servicio de transporte. He visto algunos pabellones parando por esperar. En invierno toda la parte este estaba cerrada. Además de edificios residenciales, hay un patio de recreo y un miniclub. Ambos deberían ganar antes de mayo. Así que nos dijeron en la recepción, mientras tanto, todas las actividades tienen lugar en el edificio principal. Además de la gran piscina climatizada afuera, cerca de la playa hay uno más en el centro de spa. Parte de ella está en la sala abierta, y la parte al aire libre, para los servicios de manicura de spa para niños, masajear pelado de chocolate y fresa, fiesta de burbujas, en temporada baja. El club infantil se trasladó al edificio principal detrás del bar del vestíbulo. Funciona de 9 a.m. a 10 p.m. durante. Pase todo el día algunas actividades sin complicaciones. Mini discoteca nocturna y después de presentar payasos o magos. Para adultos por la noche solo música en vivo, ese club infantil, que está en renovación en la parte este del hotel. Muy lejos de toda la infraestructura básica. Entonces, ¿qué es bueno? Que durante nuestras vacaciones estuvo cerrado. Y pasar a la bonificación principal de este hotel, lo que lo distingue del resto de cosas similares, es una oportunidad para visitar un parque de atracciones, Land of Legends, y la disponibilidad de una transferencia gratuita a él, y boutiques callejeras con, sobre el parque en sí, literalmente, algunas palabras en la temporada de invierno. El parque acuático no funciona. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, entonces puedes ver un espectáculo con delfines, programa de actividades y lista de atracciones, con descripción de rutas y reglas, en particular, información sobre el crecimiento permitido en diferentes carruseles, se puede encontrar en el sitio web oficial del parque. Por las noches en la avenida comercial,
Pasa la fuente láser y el espectáculo náutico, similar que vimos en Vietnam en la isla de Su Quoc. El tiempo puede cambiar. Encontrará la información exacta en el hotel al hacer el check-in. Comida en el parque por una tarifa, efectivo en el café. No se aceptan tiendas de recuerdos en el parque. Deben colocarse en cajas registradoras en una pulsera electrónica, que se le da a cada visitante antes de entrar. En las reglas del parque vi, está prohibido traer bebidas y comida. Pero por ejemplo teníamos una botella de agua y galletas. No se perdió ninguna pregunta. El momento de los traslados desde el hotel en el momento de nuestras vacaciones fue a las 11, 13:45 y 19:30 allí. Y de vuelta, solo por la noche, a las 18 y 23:00 al mismo tiempo. Los viajes funcionan hasta 17, es decir, no pierdas las compras diurnas. En esto tendrás una hora entera, de 17 a 18 esperando una transferencia de regreso. El taxi en el boleto es muy caro. Está claro que la mayoría de las personas ricas descansan aquí, pero seguro que hay gente como yo. Y para mí 30 TO por un viaje de 20 minutos es demasiado. Hay autobuses. Si dejas el hotel en la carretera principal, verá parar autobús bis Belek Serik, va a la ciudad no turística de Serik. Autobús BJ 22 paseos en marco, de camino a Land of Legends y en ambos. 10 minutos en coche desde el hotel hasta el centro de la ciudad de Belek, con farmacias y cafés, tarifa 30-40 liras. En el camino de regreso, el mejor punto de referencia donde salir. Este es un boleto público, perra. Todo el mundo lo conoce a diferencia del nombre del hotel. Pero al aeropuerto, el transporte público es problemático. Definitivamente necesitaré trasplantes y no uno. La opción más rentable, pida una minivan en el sitio y obtenga transferencia. Código de promoción para un descuento. Déjelo en la descripción. Al video es la mayor controversia que rodea a Rick's Park de eso. ¿En qué se convirtió este hotel de ladrillos hace solo un año? Primavera 2023. Anteriormente es posible que hayas oído hablar de él como boleto imperial, o fan del club familiar Sun, o tuya Magic Life, y como entiendo, las malas críticas escriben sobre él esas. ¿Quiénes estaban en Rexos más caros? Y comparar uno con otro solo raro, que estas personas están acentuando defectos, sin costo relativo, leyendo titulares indignados sobre los underrexes y la vergüenza de la red Serix. Estaba preparado para lo peor. Pero de hecho resultó muy digno. Y en consecuencia con el precio, realmente lo disfrutamos. Te deseo y toma la decisión correcta. Si tienes alguna pregunta, escribe en los comentarios.